Ciudades que desaparecieron sin dejar huella, tragedias, misterios y ruinas olvidadas. Bienvenido una vez más a una historia aburrida para dormir. Aquí, como siempre, apagamos el ruido del mundo moderno y encendemos una pequeña lámpara que nos guía suavemente hacia el pasado. Un pasado lleno de voces que ya no están, de calles que ya no se caminan y de ciudades que alguna vez fueron hogar y ahora no son más que polvo, leyenda o silencio. Esta noche te invito a un viaje muy particular, un recorrido sin prisa por ciudades que desaparecieron. Algunas lo hicieron en un instante, otras lentamente, como quien apaga una vela. Algunas fueron devoradas por fuego, otras por agua y otras por el olvido. Pero todas, en algún momento, fueron el centro de una vida cotidiana, con mercados, rituales, niños corriendo, madres cocinando, gobernantes dando discursos antes de desvanecerse. Mientras escuchas esta historia, te animo a encontrar una postura cómoda, respirar profundo y dejar que cada palabra te envuelva como una manta suave. Este no es un documental agitado, ni una lección acelerada. Es un relato para descansar y tal vez soñar con ciudades que ya no están. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like si disfrutas este tipo de contenido relajante y contarme en los comentarios desde qué país nos estás escuchando esta noche. Es un placer tenerte aquí. Y ahora sí, vamos a caminar entre las ruinas del tiempo. Pompeya. La ciudad congelada en ceniza. El sol cae pesado sobre las calles de piedra. El calor no es insoportable, pero se siente seco, denso. Tú caminas por una calzada bien trazada, flanqueada por casas bajas con muros pintados en tonos rojizos y ocres. Al fondo, las montañas abrazan el horizonte, y uno de esos montes, el más alto, el que parece dormido, se llama Vesubio. Nadie teme al Vesubio. Al contrario, es parte del paisaje. Un fondo inofensivo para la vida diaria. Estás en Pompeya, alrededor del año 79 de nuestra era. Es una ciudad vibrante, bulliciosa, romana, aunque más pequeña que Roma o Nápoles, es rica. Tiene fuentes, plazas, panaderías, templos, termas y hasta un anfiteatro. Aquí, la vida fluye con una normalidad hermosa. El olor del pan recién horneado llena las esquinas. Se escuchan pasos sobre el mármol, voces negociando, risas, alguna discusión lejana. Imagina que tú vives allí. Eres un ciudadano más, no rico, pero tampoco pobre. Tal vez trabajas con cerámica, o vendes vino local, o cuidas una pequeña huerta detrás de tu casa. Tu vida tiene una rutina estable. Te despiertas con la luz del día, tomas un poco de pan duro con agua o vino aguado, vas a trabajar, almuerzas frutas secas o garum, la salsa de pescado que los romanos adoraban. Y cuando cae la tarde, te acercas al foro, escuchas rumores, compras algo y vuelves a casa. Pero hoy, algo es distinto. Hace días que el aire tiene un sabor metálico, que el suelo tiembla suavemente por las noches, que algunas aves han huido. Tú lo notas, pero nadie dice nada. Los más viejos murmuran que el Vesubio nunca se ha portado así. Otros se ríen. Son cosas del verano, dicen. Tú lo dudas. Hay algo extraño. Y entonces, sin aviso, llega el rugido. Primero, es un sonido grave, como si la tierra suspirara desde muy dentro. Luego, una explosión que sacude el cielo. El Vesubio ya no es solo una montaña, es un monstruo de humo, fuego y piedra. La ciudad se detiene. Gente corriendo, gritos,
El aire se vuelve oscuro. Cae ceniza, mucha. La luz desaparece como si fuera de noche. Los techos comienzan a ceder. El aire se hace espeso, caliente, irrespirable. ¿Y tú? Si no lograste escapar a tiempo, te refugias en casa, con tus seres queridos. Esperas, contienes el aliento. Pero el volcán no se detiene. Llueve piedra pómez. Luego, una nube ardiente, rápida como un relámpago, desciende del monte. No hay forma de huir. La ciudad entera queda enterrada, sellada, silenciosa. Pero lo asombroso es esto. Siglos después, cuando los arqueólogos comienzan a excavar, todo está aún allí, intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. Las casas, con sus murales, los cuerpos, congelados en su último gesto, las herramientas, los alimentos, los altares, todo. La ceniza lo conservó todo, como un susurro del pasado que alguien dejó para que nosotros lo encontráramos. Pompeya no desapareció con una guerra, ni con la decadencia. Lo hizo en un día, y sin embargo sigue hablando, a través de sus paredes agrietadas, de sus sombras, de sus ecos. Y tú, ahora, la conoces un poco más, como si hubieras caminado por sus calles, justo antes del silencio. Troya, guerra, mito y ruina. El viento sopla con lentitud sobre la llanura. Se escucha el crujido de la hierba seca al mecerse, y a lo lejos, el mar brilla suavemente como un espejo olvidado. Pero tú no estás en cualquier lugar. Estás en las costas de Asia Menor, donde hace más de 3000 años se alzaba una ciudad que desafió al tiempo, la lógica y hasta la historia misma, Troya. Mucho antes de que los arqueólogos escarbaran el suelo en busca de respuestas, Troya ya vivía en la memoria colectiva, en poemas, en canciones, en tragedias griegas. Fue símbolo de traición, de amor, de guerra y de destino. Pero, ¿existió de verdad? ¿Fue solo un escenario para los versos de Homero? ¿O hubo en verdad una ciudad amurallada, asediada durante 10 años por un ejército que no sabía cómo rendirse? Hoy, tú puedes cerrar los ojos y tratar de imaginarla. Troya, la orgullosa. Troya, la inexpugnable, con sus altas murallas de piedra, sus puertas vigiladas día y noche, sus callejuelas estrechas, sus mercados llenos de cerámica, joyas y tejidos finos que venían de lejanas tierras. La ciudad era un nodo comercial, rica en cultura y contactos. El sonido de los carros tirados por caballos resonaba en sus avenidas de tierra. El perfume de los aceites y los ungüentos flotaba entre los puestos del mercado. El calor de Anatolia secaba la ropa tendida y calentaba las piedras de los muros. Y entonces llegó la guerra. Según el mito, fue por una mujer, Helena, la más bella, raptada o tal vez enamorada por París, príncipe troyano. Los griegos, ofendidos, cruzaron el mar y durante 10 años, según canta la leyenda, sitiaron Troya. 10 años de polvo, sudor, sangre y espera. Una ciudad asediada cambia. Sus calles se vuelven silenciosas. Sus ciudadanos caminan con la mirada baja. Las provisiones escasean. Los rumores se esparcen. ¿Resistiremos?, se preguntan. Y tú, como uno de ellos, sientes cómo el tiempo se vuelve denso, lento, insoportable. Hasta que un día, los griegos desaparecen. Solo queda un enorme caballo de madera frente a las murallas, y el resto ya lo sabes, o crees saberlo, porque nadie puede decir con certeza qué ocurrió realmente. Tal vez el caballo fue real, tal vez fue solo una metáfora. Lo que sí es cierto es que Troya ardió, fue saqueada,
Sus muros cayeron, sus templos profanados, sus calles teñidas de ceniza y silencio. Y sin embargo, el recuerdo de Troya sobrevivió. Saltó de boca en boca, de verso en verso. Se convirtió en símbolo, en metáfora, en advertencia. Una ciudad que más allá de su piedra, vivió en la memoria. Cuando en el siglo XIX, Heinrich Schliemann comenzó a excavar en lo que hoy es Turquía, encontró ruinas superpuestas, capas de civilización, y en una de ellas, restos de fuego, armas y destrucción. ¿Era esa la Troya de Homero? Quizás. O quizás solo una de las muchas Troyas que la historia se encargó de enterrar. Y tú, mientras escuchas esto con la luz baja, comprendiendo que incluso las ciudades más legendarias pueden arder, te preguntas, ¿qué hace que una ciudad perdure? ¿Sus muros? ¿O su historia? Troya desapareció, pero nunca del todo. Y quizás por eso aún la estamos buscando. Akrotiri, el otro desastre volcánico. El aire huele a sal y piedra caliente. Los acantilados rojos se recortan contra el cielo azul del Egeo, y el sol cae como una caricia ardiente sobre los tejados planos. No hay turistas, ni barcos atracados, ni siquiera nombres que reconozcas. Solo una ciudad antigua, olvidada bajo capas de silencio y ceniza. Su nombre es Akrotiri, y durante siglos durmió bajo la superficie de la isla que hoy llamamos Santorini. Pero no siempre fue así. Hace unos 3600 años, mucho antes de que los griegos contaran historias de dioses en el Olimpo, en esta isla vivía una civilización vibrante, ordenada, profundamente conectada con el mundo. Akrotiri era una ciudad de la cultura minoica y tenía algo que la hacía especial. Estaba adelantada a su tiempo, y mucho. Tenía edificios de varios pisos, sistemas de drenaje, calles pavimentadas y paredes cubiertas de frescos coloridos que aún hoy conservan su gracia, mujeres de perfil, pescadores con redes, delfines que surcan las olas. Todo respiraba armonía, mar y belleza. Imagina que vives allí. Te despiertas con la luz suave del amanecer, el canto de las gaviotas y el aroma a algas frescas que trae la brisa. Tu hogar, aunque modesto, está limpio, fresco, adornado con colores vivos. La vida gira en torno al puerto, al comercio, a los rituales domésticos. Hay tiempo para la alfarería, la música, la conversación bajo el toldo. La ciudad es próspera, tranquila, pero entonces algo cambia. El suelo tiembla, primero un poco, luego cada vez más fuerte. El mar se agita sin viento. Los animales se comportan de manera extraña. Nadie sabe qué ocurre, pero todos lo sienten. Y después, un día cualquiera, el mundo se parte. El volcán de Tera, al que nadie veía venir, despierta con una furia silenciosa. La explosión no es como la del Vesubio. No es solo ceniza o lava. Es mucho más. Es una de las mayores erupciones volcánicas de la historia humana. El cielo se oscurece, el mar se retira y luego regresa con fuerza brutal. Las islas cambian de forma. El centro se hunde y Akrotiri simplemente desaparece. Pero, al igual que en Pompeya, la ceniza lo preserva todo. Sin fuego, sin saqueo, sin decadencia. Solo una capa de polvo volcánico que sella techos, utensilios frescos, la vida misma. Extrañamente, no se encontraron cuerpos. ¿Huyeron antes? ¿Se salvaron? ¿O se perdieron en el mar? Los arqueólogos aún no lo saben. Pero cuando comenzaron las excavaciones en el siglo XX, lo que salió a la luz
fue un milagro de piedra y color. Una cápsula del tiempo, una ciudad detenida justo antes de ser borrada. Y tú, mientras escuchas esto con los ojos casi cerrados, puedes imaginarte caminando por esas callejuelas, tocando con la yema de los dedos una pared que aún conserva el azul del mar. Puedes casi oír las voces de quienes la habitaron, hablando una lengua que ya nadie recuerda y haciendo planes que nunca pudieron cumplir. Akrotiri desapareció sin ruido, sin drama visible, pero al dejar todo tan intacto, nos regaló un retrato exacto de un mundo que parecía vivir en equilibrio. Y ahora, miles de años después, tú puedes visitarla, aunque sea en sueños. Helaik, la ciudad griega tragada por el mar. Imagínate una ciudad costera en la Grecia antigua, mucho antes de que la palabra heleno significara lo que entendemos hoy. Una ciudad orgullosa, respetada, rica en historia, arte y religión. Su nombre era Helaik, y durante siglos fue una de las joyas de Acaya, una región del Peloponeso. Tenía templos, estatuas, escuelas, santuarios y, lo más importante, devoción absoluta a Poseidón, dios del mar. Caminar por sus calles debía sentirse como pasear por la cuna de una civilización que aún palpitaba con fuerza. Los muros blancos reflejaban el sol del Mediterráneo. Las plazas estaban llenas de comerciantes, pensadores, escultores. El aroma de las olivas, el pescado recién traído del puerto y las resinas de los templos llenaba el aire, y al fondo, siempre presente, el murmullo del mar. Tú podrías haber sido uno de sus habitantes, tal vez un artesano o un escriba o un joven que soñaba con convertirse en filósofo. La vida era sencilla pero plena. Se creía en el equilibrio de los elementos, en el favor de los dioses, y nadie, absolutamente nadie, imaginaba que una ciudad entera pudiera desaparecer en cuestión de minutos. Pero una noche, todo cambió. Se dice que los animales comenzaron a huir días antes. Las ranas, las serpientes, los insectos, todos abandonaban Helaik sin razón aparente. Los humanos, como solemos hacer, no les prestaron atención. Esa noche, el suelo se quebró con un rugido que venía de lo más profundo de la tierra. Un terremoto estremeció columnas, rompió caminos, desmoronó techos. Y apenas un momento después, el mar entró. Con una furia imparable, una ola gigantesca cubrió Helaik. No quedó nada. No fue un castigo mitológico, aunque muchos lo creyeron así. Fue simplemente la fuerza de la naturaleza. Y entonces, Helaik se convirtió en leyenda. Filósofos como Eratóstenes, escritores como Pausanias, mencionaban la ciudad perdida bajo el mar. Algunos decían que en noches tranquilas se podían oír los bramidos de Poseidón o ver las luces de sus templos bajo las aguas. Durante siglos, Helaik fue un misterio, un susurro en los textos antiguos, y luego, como muchas leyendas, desapareció de la memoria colectiva, hasta que, en el año 2001, arqueólogos y geólogos descubrieron sus restos, bajo capas de tierra y sedimento, no en el mar, sino en una llanura aluvial. Helaik estaba allí. Sus calles, sus utensilios, sus cimientos, todo cubierto de barro, como si el tiempo se hubiera encargado de esconderla con cuidado. Tú, que estás por dormir, puedes imaginarte mirando esa ciudad desde lo alto, viendo cómo el agua la cubre poco a poco, sin que nadie lo impida. Una ciudad entera devorada por el mar, y nadie para contarla. Pero ahora tú la conoces. Y mientras cierras los ojos, Helaik vuelve a existir, al menos en tu memoria. La Atlántida. El sueño
que aún flota bajo el mar. Todo comienza con un susurro antiguo, con un texto que ha desvelado a filósofos, exploradores y soñadores durante más de 2 milenios, un nombre que parece cargado de agua y misterio, la Atlántida. Fue Platón, el pensador griego, quien la mencionó por primera vez. No como una ciudad, sino como una isla entera, una civilización avanzada, poderosa, floreciente y finalmente castigada. En sus diálogos Timeo y Critias, Platón describe una tierra más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar, donde vivía un pueblo extraordinario. Tenían tecnología impensable para su tiempo, templos majestuosos, canales que cruzaban las ciudades como venas líquidas y ejércitos invencibles, pero su ambición, cuenta Platón, los llevó a la soberbia y los dioses, para restablecer el equilibrio, la hicieron desaparecer bajo el mar en un solo día y una sola noche de infortunio. Desde entonces, la Atlántida ha vivido en un espacio entre la realidad y la fábula, entre la historia posible y la metáfora moral. Imagina por un momento que estás allí, no como un dios ni como un rey, sino como alguien común. Un alfarero, quizá, o un navegante. Vives entre columnas de mármol blanco, en una ciudad que respira orden y simetría. El aire es limpio, los canales cruzan la urbe y el sol se refleja en las aguas como si la ciudad estuviera hecha de luz líquida. La vida es tranquila, próspera, pero también inquieta, porque algo se siente mal, demasiado perfecto, demasiado orgulloso. El equilibrio, ese frágil susurro del universo, está por romperse, y entonces, en medio de la calma, llega el fin. Nadie lo espera. El mar se revuelve como si tuviera memoria. El suelo tiembla. Las torres que parecían eternas comienzan a desmoronarse. No hay fuego, solo agua. Agua por todas partes, subiendo, llevándolo todo. Y tú, al igual que los tuyos, no puedes hacer nada. No hay huida, no hay gritos. Solo ese sonido que lo cubre todo, el del océano tragando historia. Los siglos pasan, los mapas cambian, los reinos se alzan y caen, pero la Atlántida permanece, no en la tierra, sino en la imaginación colectiva. Cada civilización, cada época, cada cultura ha tratado de encontrarla. Se han propuesto teorías infinitas. ¿Estuvo en el Caribe? ¿En el Mediterráneo? ¿Fue un recuerdo deformado de la isla de Santorini? ¿Un eco de la civilización minoica? ¿O simplemente un cuento con moraleja? Y sin embargo la seguimos buscando, porque más allá de si existió o no, la Atlántida representa algo que todos comprendemos: el deseo de crear algo perfecto y el temor de perderlo todo por nuestra propia arrogancia. Tú, ahora, sabes esto. Y mientras dejas que el sueño te envuelva, tal vez escuches, muy en lo profundo, el canto de una ciudad que se hundió, pero nunca se cayó. Shambhala, la ciudad sagrada del Himalaya. El frío es distinto en las montañas del Himalaya. No muerde como en las ciudades ventosas. No corta como el aire seco del desierto. Es un frío que envuelve, que aísla, que calla. Uno tan antiguo y sagrado como los picos nevados que lo producen. A medida que subes, el mundo moderno se va desvaneciendo. Las carreteras desaparecen, las voces se hacen susurros y solo queda el crujido de la nieve bajo tus pies. Si escuchas con cuidado, podrías oír un nombre: Shambhala. A diferencia de la Atlántida, que fue descrita por un filósofo occidental con precisión casi topográfica, Shambhala es un lugar del espíritu tanto como del mapa. Su leyenda nace en el corazón del Tíbet,
extendiéndose por siglos entre monjes budistas, chamanes, aventureros y buscadores de iluminación. Algunos la llaman la tierra pura, otros el reino oculto y otros simplemente el lugar que no se encuentra, pero siempre se busca. Shambhala no es una ciudad como las que conoces. No tiene calles adoquinadas ni murallas defensivas. Su entrada no está marcada en los mapas ni anunciada por monumentos. Según los antiguos textos tibetanos, solo puede encontrarse si tu mente ha alcanzado un estado de equilibrio perfecto. Solo si tú estás en paz, Shambhala aparece, porque no es tanto una ubicación, sino un reflejo de tu interior. Pero intentemos imaginarla, al menos por un momento, con los ojos del que busca sin esperar encontrar. Visualiza un valle oculto entre montañas azules, tan alto que las nubes se arrodillan para pasar. El aire es tan claro que parece cristal. Hay templos con techos dorados que brillan bajo el sol como brasas sagradas. Hay ríos que cantan suavemente entre piedras cubiertas de musgo. Hay jardines sin dueño donde crecen flores que jamás has visto, y bibliotecas que contienen no palabras, sino sabiduría destilada. En Shambhala, se dice, reina un linaje de sabios, reyes que no dominan con ejército ni decreto, sino con compasión y comprensión. Nadie grita, nadie corre, no hay prisas, porque en este lugar el tiempo no tiene filo. Todo es sereno, contenido, un eterno presente sin angustia ni ambición. Y sin embargo, la historia no siempre lo cuenta así. Durante siglos místicos, exploradores rusos, nazis obsesionados con lo esotérico y viajeros de medio mundo han intentado hallar sus puertas. Algunos creyeron verla en India, otros en Mongolia, otros entre las nieblas del Nepal. Todos volvieron sin respuesta, porque la verdad, si es que hay una, es que Shambhala no se deja encontrar por la voluntad, sino por la transformación. No desapareció como Pompeya, ni se hundió como la Atlántida. Shambhala nunca fue visible, al menos no para la mayoría. Es una ciudad que vive entre el mito y la meditación, entre la posibilidad y la fe. ¿Y si realmente existiera, pero en un plano distinto? ¿Y si es una promesa más que un recuerdo? Tú, que estás aquí escuchando, mientras el sueño se acerca con suavidad, puedes imaginarte caminando por sus pasillos de piedra sagrada, tocando una campana que no suena con el oído, sino con el alma. Puedes ver su luz, tenue y persistente, como si te guiara desde dentro. Y cuando cierres los ojos esta noche, tal vez solo tal vez estés un paso más cerca de verla. El enigma de la ciudad amazónica. El aire en la selva amazónica es espeso, no solo por la humedad, ni por el calor que se adhiere a la piel como un manto húmedo. Es espeso por el misterio, por la vida incesante que brota en cada rincón, y por los secretos que parecen observar desde detrás de cada hoja. Aquí, entre lianas, ríos inmensos y sonidos que no se detienen ni de noche, se esconde una de las leyendas más persistentes del mundo moderno, la ciudad perdida de Zeta. No es un mito antiguo. No viene de textos griegos ni de tradiciones religiosas orientales. Es una obsesión nacida en el siglo XX, alimentada por informes, intuiciones y la fascinación de un solo hombre, el coronel Percy Fawcett. Fawcett fue un explorador británico, meticuloso y obstinado, que tras años de estudiar antiguos mapas portugueses, relatos indígenas y ruinas halladas en lugares improbables, llegó a convencerse de que en lo más profundo del Amazonas existía una ciudad perdida, mucho más antigua que las civilizaciones conocidas de Sudamérica, una ciudad grande, avanzada, quizá hasta sagrada. La llamó simplemente Sé, y creyó hasta su último día que no solo era real, sino que él sería quien la encontraría.
Imagina por un momento que tú eres parte de su expedición. Es el año 1925. Llevas semanas navegando por un río que ni siquiera tiene nombre en los mapas occidentales. El calor es constante. Los mosquitos no dan tregua. Las noches son tan negras que el cielo parece cerrado y sin embargo, Fawcett no duda. Avanza con una determinación serena, como si pudiera sentir a Zeta más allá de los árboles. Él habla de templos cubiertos por raíces, de caminos de piedra olvidados bajo la maleza, de una ciudad organizada, con estructuras que no encajan con la idea europea de las culturas amazónicas. Una ciudad que podría haber sido otra historia. Pero entonces, algo ocurre. Fawcett y su equipo desaparecen sin rastro. Nadie los vuelve a ver. Y la selva, como siempre hace, lo cubre todo. Sus cartas, sus apuntes, sus mapas, se convierten en reliquias de lo que pudo haber sido. Años después, otros aventureros intentan seguir sus pasos. Algunos desaparecen también, otros vuelven sin respuestas. La leyenda crece. ¿Zeta fue solo una obsesión? ¿Una ilusión causada por el calor, el cansancio, el deseo de encontrar lo imposible? Pero entonces, con el paso del tiempo, los arqueólogos empiezan a mirar de nuevo. Encuentran restos, no los de Zeta exactamente, pero sí señales, cerámicas, caminos elevados, canales, vestigios de una red urbana densa, antigua, organizada. No una ciudad, sino muchas. No una excepción, sino una evidencia. Zeta puede no tener una coordenada, ni un punto exacto, pero cada día parece más claro que el Amazonas, antes de ser selva, fue hogar de algo mucho más complejo de lo que creíamos. Y en ese algo, Zeta aún respira. Tú, que estás por dormir, puedes imaginarte parado frente a una piedra cubierta de musgo, con símbolos que nadie ha logrado descifrar. Puedes sentir la humedad, el olor a hojas mojadas y una presencia no peligrosa, sino inmensa que observa desde el fondo de los árboles. Porque tal vez Zeta no desapareció, tal vez solo decidió no ser encontrada. Y en esta noche tranquila, mientras tu mente se apaga poco a poco, la ciudad perdida de Zeta sigue esperándote. Nan Madol, la Venecia del Pacífico, lejos de las rutas comerciales, más allá del alcance de los conquistadores europeos, en medio del Océano Pacífico, se levanta una ciudad que parece surgida de un sueño. Nan Madol, un nombre que flota como un eco entre el agua salada, las olas tranquilas y los arrecifes de coral. Un lugar tan improbable como hermoso, construido sobre más de 90 islotes artificiales frente a la isla de Pohnpei, en Micronesia. La llaman la Venecia del Pacífico, y no sin razón. Sus canales rodean y dividen estructuras hechas de piedra basáltica, algunas de las cuales pesan varias toneladas. Metrópolis flotante, fortaleza olvidada, lugar de reyes, rituales y tumbas. Desde hace siglos, Nan Madol desafía la lógica. Nadie sabe exactamente cómo fueron transportadas y ensambladas aquellas enormes columnas de piedra. No hay grúas, no hay poleas, solo mar, piedra y voluntad. Imagina que estás allí, caminando con los pies descalzos por una pasarela de coral blanco, mientras el agua tibia te roza los tobillos. A tu alrededor se alzan muros oscuros de basalto, perfectamente apilados, tan silenciosos como inmóviles. Hay templos abandonados. Hay plataformas que una vez fueron hogares, o tal vez altares. Y aunque no hay turistas, ni guías, ni carteles explicativos, todo te habla, en voz baja, en susurros marinos.
Nanmadol no tiene el bullicio de las grandes capitales antiguas. Tiene algo más íntimo, más cerrado. Fue el centro ceremonial y político de la dinastía Saudeleur, un linaje que gobernó Pompey durante siglos con autoridad absoluta. Aquí no había comercio masivo ni guerras de expansión. Había estructura, jerarquía y aislamiento. Era una ciudad exclusiva, separada del resto del mundo no por murallas, sino por el agua. El silencio es parte del lugar. El respeto también. Según la tradición oral, los fundadores de Nanmadol llegaron del mar, trayendo con ellos no solo conocimiento arquitectónico, sino también poder sobrenatural. Se decía que los bloques de piedra volaban hasta el sitio, impulsados por conjuros, que los sacerdotes tenían acceso al favor de los espíritus marinos, que aquí, en medio del océano, se conectaba el mundo de los vivos con el de los antepasados. Y luego, sin explicación clara, la ciudad fue abandonada. La selva intentó cubrirla. El coral creció entre las grietas. El mar subió lentamente. Y Nanmadol quedó sola, casi intacta, como un suspiro detenidamente conservado. Los arqueólogos modernos aún debaten sus fechas exactas. Algunos creen que fue habitada desde el siglo VIII, otros que su apogeo llegó mucho después, pero todos coinciden en algo. Su existencia es tan desconcertante como hipnótica. Tú, que escuchas esto con los párpados ya pesados, puedes imaginarte allí, bajo la luz plateada de la luna tropical. Los canales brillan como espejos. Los muros proyectan sombras que parecen moverse, y el aire tiene ese perfume húmedo y salado que anuncia tanto lo antiguo como lo eterno. Nanmadol no desapareció bajo tierra ni bajo agua. Está allí, visible, y sin embargo, desconocida. Y en el silencio de la noche, es posible que tú también hayas navegado por sus canales, aunque sea solo en sueños. Pripyat, la ciudad fantasma de la era nuclear. El viento sopla entre los escombros con un sonido hueco, casi metálico. La hierba crece sin permiso entre las grietas del concreto y los árboles han invadido lo que alguna vez fueron calles. Hay un columpio que aún se mueve, aunque nadie lo empuje. La ciudad está quieta, pero no muerta. Se llama Pripyat y fue abandonada en pocas horas una tarde de primavera de 1986. No fue el fuego, ni la guerra, ni una peste lo que silenció a esta ciudad moderna. Fue algo invisible, algo sin olor ni forma. Fue la radiación. Pripyat, la urbe construida para los trabajadores de la planta nuclear de Chernóbil, era una ciudad modelo de la Unión Soviética. Una ciudad joven, limpia, con edificios recién pintados, parques, escuelas, cines y una rueda de la fortuna que jamás llegó a girar. Imagina vivir allí, en uno de esos apartamentos con ventanas grandes y mobiliario moderno. Levantarte temprano para ir a trabajar en la planta, o a la escuela, o simplemente caminar por la ribera del río Pripyat. La vida era sencilla. Estaba llena de carteles propagandísticos, de rutinas organizadas y de esa sensación de progreso que se respiraba en cada rincón. Las tiendas tenían pan, los hospitales, médicos, los niños jugaban en los patios. Y nadie, absolutamente nadie, sospechaba que todo eso se esfumaría en un día. El 26 de abril de 1986, el reactor número 4 explotó. No hubo gran estruendo en la ciudad, solo una luz en el cielo, un resplandor. Los habitantes no sabían nada. Fueron al mercado, se bañaron en el río, celebraron cumpleaños, pero la muerte silenciosa ya flotaba en el aire, y al día siguiente llegó la orden: evacuación inmediata. Tú estás allí.
No te han dicho qué pasó, solo que tomes lo indispensable, que subas al bus, que volverás pronto, pero nunca regresas. Pripyat fue sellada. Lo que quedó atrás, juguetes, platos servidos, libros abiertos, coches, abrigos colgados, radios encendidas, se convirtió en parte de una cápsula del tiempo. No por descuido, sino por obligación. La ciudad se convirtió en un recordatorio, en un monumento involuntario. Hoy, Pripyat sigue allí, rodeada de bosque, invadida por la naturaleza. Los techos colapsan lentamente. Las ventanas estallan con el paso de los años. La pintura se descascara, pero todo sigue, como si el reloj simplemente se hubiera detenido. Los visitantes que hoy la recorren lo hacen con máscaras y guías autorizados. Caminan con respeto, hablan en voz baja, como si supieran que están interrumpiendo algo, o que alguien, aunque invisible, aún vive allí. Y tú, mientras oyes esto con la luz apagada, tal vez puedas imaginarte mirando por una ventana en el piso 15 de un bloque soviético, la ciudad entera frente a ti, callada, inmóvil, casi esperando que alguien la despierte. Pripyat no se hundió, ni se quemó, ni fue bombardeada. Fue congelada en un instante. Y su historia, hecha de concreto y vacío, sigue hablándonos si estamos dispuestos a escuchar. Centralia, el pueblo que arde bajo tierra. Hay lugares donde el fuego no se ve, pero se siente. Donde el suelo está caliente sin que haya sol, y el aire huele a carbón quemado aunque no se vean llamas. Lugares donde el peligro no grita, sino que susurra con un humo lento que se filtra por las grietas del asfalto. Uno de esos lugares es Centralia, en Pensilvania, Estados Unidos. Un pueblo pequeño, tranquilo y aún encendido, bajo tierra. Durante más de un siglo, Centralia fue un típico pueblo minero. Casas alineadas, una iglesia en el centro, una estación de bomberos y una comunidad obrera que vivía al ritmo del carbón. El carbón era el alma de la región, la razón de su existencia. Bajo el suelo, enormes vetas oscuras alimentaban hornos, trenes y chimeneas. Todo parecía estable, hasta que, en 1962, se desató un fuego. Nadie lo notó al principio. Se pensó que era un incendio menor en el vertedero, pero el fuego se filtró por un pasaje subterráneo y alcanzó las minas de carbón abandonadas. Allí, bajo tierra, comenzó a arder un infierno invisible, un incendio que no podía apagarse con agua, ni con tierra, ni con maquinaria, porque el combustible era casi inagotable, la piedra misma. El fuego de Centralia sigue ardiendo, más de 60 años después. Imagina que eres un niño allí. Caminas por la calle y de repente ves vapor saliendo del suelo. El pavimento está caliente. En invierno, cuando cae la nieve, el calor desde abajo la derrite en líneas irregulares. Algunos días, el aire sabe a azufre. Las grietas comienzan a abrirse. Una noche, un cráter se traga un columpio. Y en 1981, un niño cae por un agujero repentino en su patio trasero, un pozo de más de 40 metros de profundidad. Sobrevive, pero Centralia en ese momento deja de ser un pueblo y se convierte en una advertencia. El gobierno ofrece comprar las casas. La mayoría acepta. Los edificios son demolidos. Las calles se vacían. Las señales de tráfico se retiran. Solo unos pocos habitantes se niegan a irse. Y se quedan solos en un pueblo fantasma donde el fuego nunca duerme. Hoy, Centralia es casi invisible en los mapas.
Hay restos de caminos cubiertos por maleza, una iglesia que aún celebra misas y humo. Humo que sigue saliendo entre las grietas como si la tierra respirara. Nadie puede caminar sin mirar al suelo. Nadie puede estar seguro de cuánto durará. Algunos científicos creen que el fuego arderá durante otros 200 años. Otros que nunca se apagará. Tú, ahora, puedes cerrar los ojos e imaginarte allí, en medio de un bosque silencioso, caminando por lo que parece un sendero cualquiera. Pero algo cambia. El suelo vibra levemente. Hay calor en tus pies. Y al acercarte a una grieta, ves salir vapor blanco. No hay ruido, no hay llamas. Solo ese aliento antiguo y lento. El susurro de una ciudad que arde sin quemarse. Centralia no fue destruida por explosión ni por guerra. Fue consumida desde dentro. Y aún, bajo la tierra, sigue respirando. Hashima, la isla de concreto, olvidada por Japón. Si miras un mapa del sur de Japón, podrías ver una pequeña forma ovalada, rodeada de mar por todos lados. Una mancha gris en medio del océano. De cerca, parece una fortaleza abandonada o una prisión flotante. Pero esta isla, llamada Hashima, alguna vez fue un símbolo del progreso japonés. Hoy, solo quedan sus esqueletos de concreto, expuestos al viento salado. Le dicen Gunkanjima, la isla acorazado, porque su silueta se asemeja a un buque de guerra, uno que se hundió sin moverse. Todo comenzó a finales del siglo XIX, cuando se descubrió carbón bajo la isla. Era el auge de la industrialización en Japón, y Hashima fue rápidamente convertida en una mina flotante. Pero lo sorprendente no fue solo la mina, sino lo que se construyó encima de ella. La isla, que mide apenas 480 metros de largo y 160 de ancho, fue rellenada, elevada, reforzada y cubierta de edificios. En poco tiempo, surgió una ciudad vertical. Edificios de apartamentos de varios pisos, escuelas, tiendas, un hospital, un cine, todo apretado. No había espacio para parques, ni para jardines. Cada centímetro contaba. Imagina vivir allí. Despiertas en un cuarto sin ventanas, porque el vecino de al lado vive a solo unos metros. Al salir, el aire huele a mar y a carbón. Las escaleras están llenas de ruido, de niños corriendo, de hombres camino al turno nocturno en la mina. El techo de tu edificio es donde los niños juegan, donde la gente respira un poco. Y abajo, muy abajo, el mundo oscuro y caliente de las minas, a más de 1000 metros bajo el nivel del mar. Hashima llegó a tener más de 0 habitantes, lo que la convertía en uno de los lugares con mayor densidad de población del planeta. Y, sin embargo, casi nadie poseía privacidad. La vida era rápida, rutinaria, encerrada. Las mujeres cocinaban con carbón. El mar golpeaba las paredes constantemente, y siempre, en el fondo de todo, estaba el zumbido incesante de la producción. Pero, como tantas ciudades artificiales, Hashima tenía una fecha de caducidad. En los años 70, el petróleo reemplazó al carbón como fuente principal de energía. La mina dejó de ser rentable. Y en 1974, sin ceremonias, la empresa Mitsubishi cerró las operaciones. Todos los habitantes fueron evacuados. En pocas semanas los edificios quedaron vacíos, las camas sin tender, las aulas con pizarras a medio borrar, los juguetes en el suelo, la ciudad entera detenida. Desde entonces, Hashima ha sido devorada lentamente por el salitre, por el tiempo y por el silencio. Sus edificios se han agrietado, sus muros se han desmoronado, pero nadie los toca, porque la isla está prohibida, restringida,
olvidada. Aunque en los últimos años algunos turistas han sido autorizados a visitarla, caminan solo por una pequeña parte, el resto permanece sellado. Demasiado peligroso, demasiado frágil, demasiado lleno de historia no contada. Tú puedes imaginar estar allí, caminando por un pasillo húmedo, con las paredes cubiertas de moho y los pisos crujientes. Afuera, el mar golpea las rocas con ritmo constante. Adentro, solo el eco de pasos imaginarios, porque nadie vive allí. Pero el aire aún guarda memorias. Hashima no se hundió, no ardió, no colapsó en un instante. Simplemente fue abandonada. Y su silencio, tan denso como el concreto que la construyó, sigue flotando sobre el agua. Bodhi. El pueblo congelado en el viejo oeste, el viento en Bodhi, no sopla, susurra, y lo hace entre tablones agrietados, ventanas sin cristal y caminos de tierra que una vez fueron transitados por buscadores de fortuna, pistoleros, mineros y soñadores. Esta ciudad, encajada en las colinas polvorientas de California, fue en su día uno de los lugares más bulliciosos y peligrosos del llamado Viejo Oeste. Hoy, sin embargo, es un pueblo detenido en el tiempo, una ciudad fantasma que no fue destruida, sino que simplemente se apagó. La historia de Bodhi comienza con oro. Como tantas otras en el oeste americano, nació de una veta brillante descubierta en 1859. Lo que empezó como un pequeño campamento de tiendas y chozas de madera, pronto se transformó en una ciudad febril, impulsada por la promesa de riqueza instantánea. En su apogeo, más de 10,000 personas vivían allí. Había más de 60 saloons, burdeles, salas de juego, bancos, una cárcel, un periódico y violencia. Mucha violencia. Imagina que llegas a Bodhi a finales del siglo XIX. El polvo cubre tus botas. El sol cae duro sobre las fachadas de madera. Y todo huele a pólvora, sudor y whisky barato. Las calles están llenas de hombres con sombreros polvorientos, de mujeres con vestidos brillantes que trabajan en las sombras, de niños que corren entre carretas oxidadas, y en cada esquina, el riesgo. Porque en Bodhi, la ley era tan tenue como el humo de una fogata. Las noches eran ruidosas, con disparos, música de piano desafinado y risas que se apagaban de golpe. La expresión local era: «Buenos días, me voy a Bodhi». Una frase cargada de temor, como si el pueblo fuera una apuesta más que una oportunidad. Pero como todo en la fiebre del oro, lo que sube también baja. Las vetas comenzaron a agotarse, el oro fue escaseando, y la gente, al igual que llegó con prisa, se fue en silencio. Tiendas cerradas, pozos abandonados, calles vacías. Algunos resistieron durante décadas, aferrados a la tierra seca y a una esperanza que se deshacía con el viento. Pero en los años 40, Bodhi quedó prácticamente deshabitado y, sin embargo, no desapareció. Lo que hace a Bodhi especial no es su auge, sino su pausa. A diferencia de otras ciudades fantasma que colapsaron por desastre o destrucción, Bodhi fue preservada tal como quedó. El gobierno la convirtió en parque histórico. Hoy, se la conserva en lo que llaman un estado de decadencia detenida. Las casas, aún de pie, están llenas de objetos reales. Puedes mirar por una ventana y ver platos en la mesa, camas tendidas, libros abiertos, como si alguien hubiera salido un momento y nunca regresara. Tú, mientras escuchas esto y el sueño comienza a pesar sobre tus párpados, puedes imaginarte caminando por esas calles desiertas. El crujido de la madera bajo tus pies, el chirrido de una veleta oxidada y una quietud que no incomoda, sino que acompaña. Porque Bodhi no está muerta,
solo duerme, conservada por el polvo, por el clima seco y por el respeto al tiempo. Es una cápsula del pasado, una pausa en el relato del oeste. Y esta noche, mientras el silencio te envuelve, Bodhi sigue allí, esperando sin prisa como un suspiro entre las montañas. ¿Puede una ciudad fantasma revivir? ¿Casos de resurrección urbana? No todas las ciudades perdidas están condenadas al silencio eterno. Algunas, como si despertaran de un largo sueño, han logrado renacer, a veces impulsadas por el turismo, otras por la nostalgia o la historia, pero todas, sin excepción, emergen con una belleza melancólica, como ruinas vivientes que conservan las cicatrices del pasado, porque una ciudad puede apagarse, pero no siempre desaparece. Imagina por un momento que una ciudad, abandonada durante décadas, comienza a latir de nuevo, no de golpe, ni con multitudes, con pasos lentos, casi tímidos. Primero llega alguien a fotografiar lo que queda. Luego alguien decide restaurar una casa, montar un pequeño café, instalar una señal. Lo que era ruina se convierte en atracción. Lo que era vacío se convierte en relato. Y la ciudad, poco a poco, regresa. Uno de los casos más llamativos es el de Oradour-sur-Glane, en Francia. Esta ciudad fue escenario de una masacre en la Segunda Guerra Mundial. El ejército nazi asesinó a casi todos sus habitantes en un solo día. Tras el horror, el gobierno francés decidió no reconstruirla, pero tampoco la demolió. La dejó tal como estaba. Autos calcinados, bicicletas oxidadas, muros a medio caer, todo intacto, como un testimonio del horror. Sin embargo, con el paso del tiempo la gente volvió, no a vivir, sino a recordar. Se construyó un nuevo orador cerca del antiguo, y el original quedó como museo al aire libre. Una ciudad fantasma viva en la memoria colectiva. Un ejemplo de cómo una ciudad puede resurgir como símbolo, no como vivienda. Luego está Kolmanskop, en Namibia. Un asentamiento construido en pleno desierto por colonos alemanes a inicios del siglo XX durante la fiebre del diamante. Fue una ciudad lujosa en medio de la nada. Tenía hospital, teatro, escuela, fábrica de hielo y hasta bolera. Pero cuando los diamantes se agotaron, fue abandonada y lentamente devorada por las dunas. Las casas se llenaron de arena. Las ventanas desaparecieron y la ciudad se convirtió en postal del olvido. Sin embargo, décadas después, comenzaron a llegar fotógrafos. Luego, turistas. Se restauraron algunos edificios, se trazaron senderos, se colocaron guías. Hoy, Kolmanskop es uno de los destinos más fotografiados del mundo, no como una ciudad funcional, sino como un escenario que cuenta historias con sus muros agrietados. Otro ejemplo es Humberstone, en el desierto de Atacama, Chile. Un asentamiento salitrero que floreció en el siglo XIX. Tenía escuelas, teatro, mercado. Pero cuando el salitre fue reemplazado por fertilizantes sintéticos, todo se detuvo. Humberstone fue tragada por el polvo y el tiempo. Sin embargo, fue rescatada como patrimonio de la humanidad. Hoy es visitada, estudiada y cuidada, no como un lugar que quiere volver a vivir, sino como uno que enseña. Y tal vez el caso más simbólico sea el de Chernóbil y Pripyat que mencionamos antes. Aunque Pripyat sigue deshabitada, se ha convertido en un lugar de turismo controlado. Científicos, periodistas, curiosos y cineastas han devuelto la atención al sitio, no para reocuparlo, sino para aprender de él, para no repetir. Lo interesante es que el renacer de una ciudad fantasma no siempre implica que vuelva a llenarse de gente. A veces basta con que alguien escuche su historia, que alguien camine por sus calles con respeto, que una cámara la retrate, que una voz la cuente. Porque mientras haya quien mire,
quien recuerde, quien hable de ella, la ciudad no muere del todo. Y tú, mientras te sumerges en esta calma, tal vez estés caminando por alguna de esas calles revividas, escuchando pasos lejanos, tocando puertas que crujen pero no se cierran, porque a veces lo más poderoso que puede recibir una ciudad es una mirada. Turismo en ciudades abandonadas. Viajar al silencio. Viajar suele asociarse con lo vibrante, lo lleno de vida. Mercados bulliciosos, playas con risas, capitales encendidas por luces y voces. Pero hay un tipo de viajero distinto. Uno que no busca movimiento, sino quietud. Que no quiere ruido, sino susurros del pasado. Ese viajero mira hacia las ciudades abandonadas, a los pueblos fantasmas, a los lugares donde ya nadie vive, pero donde las historias aún respiran. Es el viajero del silencio. Este turismo, llamado a veces turismo oscuro o Urbex, abreviatura de Urban Exploration, no es necesariamente mórbido ni sensacionalista. Bien practicado, es una forma profunda de reconexión con la historia, con lo efímero de la civilización, con la belleza de lo que fue. No todos los sitios abandonados aceptan visitantes. Algunos están sellados, otros abiertos bajo estrictas reglas. Pero cuando se permite entrar, el impacto es siempre el mismo: asombro y silencio. Imagina llegar a un lugar como Varosha, en Chipre, un antiguo destino turístico de lujo, con hoteles junto al mar, tiendas elegantes, avenidas palmeras, todo vacío, abandonado desde 1974, tras un conflicto bélico. Las fachadas aún tienen carteles de neón, los mostradores, polvo, las piscinas, hojas secas, y tú caminas por ahí, no como invasor, sino como testigo, sin hablar, sin tocar, solo observando lo que la prisa del mundo dejó atrás. O tal vez visitas Beichuan, en China, una ciudad destruida por un terremoto en 2008, fue conservada en ruinas como memorial. Los edificios caídos, los relojes detenidos, los pupitres llenos de polvo, todo permanece como estaba. No es turismo para la foto fácil, es una caminata lenta, casi como una plegaria. En Ucrania, el área alrededor de Chernóbil se ha vuelto un destino extraño. Grupos pequeños, acompañados por guías entrenados, recorren Pripyat con pasos suaves. Ven la rueda de la fortuna que nunca giró, el aula con cuadernos abiertos. Y entienden que allí, la historia no está en los libros, sino bajo los pies. En Italia, algunos pueblos medievales abandonados como Craco han sido parcialmente restaurados para recibir visitantes. Se camina por calles de piedra, entre casas sin techo, bajo campanarios vacíos. Y uno siente que cada paso es compartido con los fantasmas del pasado. Pero no es necesario ir tan lejos. A veces, basta con visitar un pequeño pueblo deshabitado, una estación de tren olvidada, una fábrica oxidada. Hay algo poderoso en contemplar lo que alguna vez fue esencial y ahora es seco. Este tipo de turismo no busca adrenalina ni selfies, busca conexión, busca esa pausa que no se encuentra en los destinos comunes. Y si tú, que estás acostado ahora, escuchando esta historia con los ojos medio cerrados, sientes una pequeña curiosidad por estos lugares, no estás solo. Muchos han sentido ese llamado, porque, en el fondo, viajar al silencio es viajar al tiempo. Y el tiempo, cuando se respeta, responde con historias que ningún museo puede contar. La ciudad como símbolo. Cuando el abandono se vuelve arte, hay momentos en los que el abandono, lejos de ser una simple consecuencia del olvido, se transforma en lienzo, donde la ruina deja de ser desecho y comienza a hablar.
no con palabras, sino con formas, texturas, vacíos. En estos espacios sin habitantes, el arte encuentra una nueva forma de respirar, porque hay belleza en lo que se deshace. Y en ciertas ciudades fantasma, esa belleza se convierte en símbolo, en lenguaje, en memoria viva. Piensa por un instante en una silla caída en una casa sin techo, en un piano oxidado que aún guarda ecos, en una pared grafiteada no por vandalismo, sino por intención, en los ventanales rotos que ahora filtran luz de formas abstractas. Esa escena, que podría parecer una imagen cualquiera del deterioro, es para algunos artistas una galería sin muros. En Detroit, por ejemplo, muchas escuelas, fábricas y casas fueron abandonadas tras la crisis industrial. Lo que para unos fue colapso, para otros fue inspiración. Artistas comenzaron a intervenir los espacios, no para destruir más, sino para reinterpretar. Instalaron esculturas en patios desiertos, pintaron murales que dialogaban con el polvo, colocaron objetos cotidianos, cuidadosamente dispuestos en medio del caos. Así nació una forma de arte conocida como ruin porn o estética de la decadencia, crítica para algunos, conmovedora para otros, pero siempre poderosa. En otros lugares, el arte surgió del homenaje. En Orador Sorglein, cada ruina es una instalación, no por intervención artística directa, sino por el cuidado con que ha sido conservada. La silla de ruedas oxidada en el hospital, el coche calcinado del doctor, la máquina de escribir cubierta de escombros, todo está donde estaba. Y esa decisión de no alterar nada, es en sí mismo un acto artístico, un tributo al pasado, una escultura viviente de la pérdida. También está el caso de Hashima, la isla japonesa de concreto. Aunque no fue pensada como arte, se ha convertido en escenario de películas, series y fotografías. Su silueta ha inspirado obras de arquitectura, videojuegos y hasta moda. Es un símbolo de modernidad abandonada, de lo que ocurre cuando la humanidad avanza demasiado rápido y olvida detenerse. En España, algunos pueblos deshabitados han sido tomados por colectivos artísticos que, respetando las estructuras, han transformado casas en estudios, calles en galerías y plazas en espacios de encuentro cultural. No para revivir el lugar como era, sino para darle nueva voz. Porque el silencio también se puede pintar. Y tú, mientras escuchas esto con los ojos cerrados o la luz tenue encendida, puedes imaginar una ciudad donde cada ruina ha sido tocada con intención, donde las grietas cuentan relatos, donde las sombras no asustan, sino que protegen, porque cuando el abandono se transforma en arte, el lugar no muere, se eleva y se convierte en símbolo, en espacio sagrado. La próxima vez que veas una foto de un edificio abandonado, no lo mires con lástima. Obsérvalo con calma, con reverencia, como quien contempla una escultura que aún no ha sido comprendida del todo. Porque, a veces, lo que no se construyó para el arte es precisamente lo que más nos conmueve. Y, si el abandono toca a nuestras ciudades, una reflexión lenta para terminar. Imagina por un instante tu propia ciudad, tu barrio, tu calle, vacíos, los semáforos parpadeando sin autos, las ventanas cerradas, los parques silenciosos, los escaparates cubiertos de polvo. Nada de ruido, ninguna prisa, solo el viento, el eco lejano de un recuerdo, y tú, de pie en medio de esa quietud. Parece imposible, ¿verdad? Pero las ciudades, incluso las más vivas, no son eternas. Están hechas por manos humanas, mantenidas por rutinas, por historias repetidas, por luces que se encienden cada noche.
Cuando esas manos se van, cuando las luces no se prenden, las ciudades comienzan a detenerse, lentamente, como una melodía que se desvanece. Ya lo hemos visto antes. Lo vimos en Pripyat, donde el abandono fue abrupto, en Centralia, donde el suelo dejó de ser seguro, en Hashima, cuando la razón de existir desapareció, en Bodhi, cuando el oro ya no brillaba, y también en las que sobrevivieron como símbolos, como arte, como testimonio. Y sin embargo, en todas ellas hay una constante. Fueron hechas para vivir. Nuestras ciudades actuales, llenas de pantallas, tráfico y tecnología, podrían parecer invulnerables al abandono. Pero la historia nos enseña lo contrario. No hace falta una catástrofe. A veces, basta con un cambio en la economía, o en la energía, o en las costumbres, y poco a poco, los cines cierran, los supermercados se vacían, las estaciones de trenes ya no reciben a nadie, y en algún rincón el silencio se instala. No es una predicción oscura, es una reflexión tranquila, porque pensar en la posibilidad del abandono nos invita a mirar lo que tenemos con más aprecio, a notar la vida en los detalles, en el sonido del panadero temprano, en los pasos apurados de los niños hacia la escuela, en la farola que parpadea cada noche. Cosas pequeñas, pero que definen el alma de un lugar. También nos hace pensar en el valor de cuidar lo que nos rodea. No solo los edificios, sino los vínculos, los relatos, los espacios compartidos. Una ciudad no vive por sus paredes, sino por las personas que las cruzan, por las historias que se cuentan en sus esquinas. Y si alguna vez, ojalá muy lejano, tu ciudad tuviera que callar, que dormir, que ser olvidada, quizás quede alguien que la recuerde, que camine entre sus ruinas con respeto, que escuche lo que aún susurra entre los muros, que entienda que no hay lugar verdaderamente muerto mientras haya memoria. Así, mientras te sumerges más y más en este descanso suave, mientras tu respiración se vuelve lenta y tu mente flota en medio de las imágenes que acabas de recorrer, recuerda esto: cada ciudad tiene alma, y esa alma vive no solo en quienes la habitan, sino en quienes la escuchan. Y esta noche, tú has escuchado. Las ciudades que desaparecen no lo hacen de golpe, lo hacen en silencio. Se apagan con el tiempo, con la ausencia, con el olvido. Pero al escuchar sus historias, al caminar con la imaginación por sus calles vacías, al mirar sus ventanas rotas y sus muros caídos, algo en nosotros también se detiene. Y en esa pausa, en ese instante sin prisa, entendemos que la historia no está hecha solo de imperios y batallas, sino también de pueblos que se desvanecen, de puertas que ya no se abren, de ecos que nos recuerdan que todo lo que alguna vez fue importante puede ser olvidado o recordado si alguien está dispuesto a escuchar. Estas ciudades fantasma no nos hablan con gritos, sino con susurros, no con hazañas, sino con restos. Y en esa quietud, en ese polvo acumulado sobre las cosas, encontramos una belleza distinta, la del tiempo que pasa y deja huella. Al final de este viaje, lento por ciudades que desaparecieron, quizás te haya quedado una sensación difícil de describir. No es tristeza, ni miedo, ni melancolía, es algo más sutil. Un tipo de silencio que no incomoda, un tipo de vacío que invita a la contemplación. Porque cuando pensamos en una ciudad, solemos imaginar movimiento, ruido, voces, luces encendidas. Pero el abandono también forma parte de la historia. Una ciudad no deja de existir solo porque se va su gente.
A veces su esencia permanece mucho después, como el eco de una canción que ya no suena, pero que se sigue sintiendo. Cada lugar que exploramos esta noche, desde las ruinas sumergidas de Pompeya hasta las minas en las profundidades de Hashima, nos mostró algo más allá de los edificios derrumbados o las calles desiertas. Nos mostró que el tiempo no se detiene, pero tampoco borra del todo. Lo que alguna vez fue importante, lo sigue siendo si hay quien lo recuerde. Y ese acto de recordar tan sencillo, tan humano, es lo que mantiene viva a una ciudad fantasma. No con luces, ni con multitudes, sino con memoria, con atención, con respeto. Tal vez, mientras escuchabas estas palabras, tu mente vagaba entre pasillos polvorientos, retratos torcidos en la pared, o pueblos cubiertos por arena y silencio. Y sin darte cuenta, hiciste algo esencial. Les diste vida, aunque solo fuera un instante, desde la calma de tu cama o desde la penumbra de tu habitación. Porque al final, quien escucha, también preserva. Y esta noche, tú fuiste el guardián silencioso de muchas ciudades dormidas. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. De verdad. Si esta narración te ayudó a relajarte, a dejar atrás el día o simplemente a disfrutar de un momento tranquilo y sin interrupciones, me honra haberte acompañado. En este canal, una historia aburrida para dormir, encontrarás muchas más historias como esta, suaves, extensas, inmersivas, llenas de detalles históricos y cotidianos contados con calma, sin prisas, sin sobresaltos. Porque creemos que aprender también puede ser un acto de descanso y que dormir con una historia en la mente es una forma muy humana de reconciliarnos con el tiempo. Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y a darle like a este video si te gustó este paseo por ciudades desaparecidas. Cada gesto tuyo ayuda a que estas historias sigan llegando a otros oídos que, como los tuyos, buscan una forma de desconectar sin ruido. Y si quieres compartir, cuéntame en los comentarios desde qué país estás escuchando. Me encanta leerlos y saber que, en medio de la noche, estas palabras viajan a tantos rincones del mundo. Si todavía no sientes sueño o si el silencio te pidió un poco más, puedes quedarte en el canal y elegir otra historia. Tenemos relatos de la vida cotidiana en la antigua Roma, la historia de un barbero en plena peste negra, costumbres absurdas de los monarcas más ridículos y muchas más ciudades que ya no están, pero que aún merecen ser recordadas. Gracias de verdad por escuchar. Que descanses profundamente y que el tiempo te acompañe suavemente en tu sueño. Hasta la próxima historia. Buenas noches.